Muchas gracias, bienvenidos Camila y Ives, pueden comenzar cuando deseen. Muchísimas gracias, Leonor. Muy buenos días a todos. Es un gran placer estar de nuevo con ustedes. Les agradecemos en nombre de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich la invitación para presentar en esta sesión técnica de Focal. Del correo les Vamos a va a grabar presentarles en contigo. el día de hoy Ahí se lo una mando nueva todo NIC que SP, la son NIC gratis. SP Si pueden entrar a buscar en 51 los archivos de para poder... recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación. Es una nueva norma que se emitió en enero de este año. Y vamos a empezar con un poco de antecedentes generales. Pero antes de entrar en temas, sí, en esta sesión me acompaña también Yves Les Enfants del BID, que también hará una presentación más bien práctica de un caso de uso con una nueva Uso plataforma que se llama Amazonia Forever ya está en la 360, opción de compartir, que se ¿cierto? complementa muy bien ¿Quieres que con buscar la esta pantalla? nueva Me norma pasa mi NIC perro. SP 51. Miki tiene el micrófono Bien, como abierto. algunos antecedentes, empezamos de que esta ¿En nueva pantalla o NIC en cámara? SP Si establece pones la cuáles son los pantalla, te baja en requerimientos el de recorte nuevo y voy a ver. reconocimiento, medición y presentación para los recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación. Es un tema bastante específico que viene a llenar a cerrar una brecha importante en la literatura de las NIC SPs, porque antes de la NIC SP 51, pues no había una norma en el sector público que regulara o estandarizara cómo se deberían reconocer estos recursos naturales en los estados financieros. Y la expectativa, pues, o sea, se espera que reportar información sobre los recursos naturales dentro de los estados financieros ayude a mejorar la gestión de estos recursos, porque brindan mayor transparencia. Un poco sobre la línea del tiempo de este proyecto. El proyecto en el IPSAS-B inició desde marzo del 2020, cuando se aprobó el mismo proyecto, ¿no? sobre recursos naturales, que era bastante amplio. O sea, el título era Recursos Naturales. Luego, en mayo del 2022, el IPSAS-B publicó un documento de consulta de recursos naturales que abordaba, o más que todo, presentaba cuáles eran los puntos de vista preliminar que tenía el IPSAS-B sobre los recursos naturales para su posible medición, reconocimiento y revelaciones, enfocándose especialmente en tres tipos de recursos naturales: los recursos del subsuelo, el agua y los recursos vivos. Luego, en base a la retroalimentación que se recibió sobre ese documento de consulta, el IPSAS-B publicó en octubre del 2024 el proyecto de norma ED 92, Recursos Naturales Tangibles. Y aquí, en vez de enfocarse en recursos naturales específicos como los que les mencioné, que el agua, que los recursos del subsuelo, y los recursos vivos, lo que hizo el proyecto de norma 92, más que todo, era hacer un approach, un enfoque de que esta norma fuera residual. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier recurso natural tangible que no estuviera dentro del alcance de otra NIC SP, llámese NIC SP 17 o NIC SP 45 de propiedad, planta y equipo y demás, estaría dentro del alcance de este proyecto de norma. Pero este enfoque fue bastante criticado y más que todo las personas que respondieron a este proyecto de norma indicaron que no tenían en mente otros ejemplos de recursos naturales que entrarían dentro de este alcance, aparte de lo que son los recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación. Y es por esta razón que el alcance luego se definió de tal forma que, bueno, y fue hasta enero del 2026 que se publicó finalmente la NIC SP 51 sobre recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación, un alcance bastante específico. ¿Cuáles son las definiciones claves que nos ofrece esta norma? Primero, un recurso natural tangible mantenido para su conservación es un activo tangible que ocurre naturalmente y que se administra para prevenir su degradación. Esta definición es sumamente importante porque si no se cumple con esta definición, significa que el recurso natural no estaría dentro del alcance de la NIC SP 51. O sea, no solamente debe ser un activo tangible que ocurra naturalmente, pero también que se administre para prevenir su degradación. ¿Y a qué nos referimos con conservación? Conservación es la gestión y protección de la degradación, por ejemplo, la restricción del acceso al recurso, la gestión activa del crecimiento o la restauración del recurso natural. Estos son solo algunos ejemplos de qué significa que una entidad tenga un activo de este tipo para su conservación.
Luego el otro término que tenemos también en la definición es la degradación. ¿Qué significa degradación para el enfoque de esta norma? La degradación es la reducción del potencial de servicio del activo y puede resultar de eventos que reducen la cantidad y o la calidad del recurso natural. Sobre todo, por ejemplo, en estas semanas y demás que han salido en las noticias, los casos de incendios forestales. O sea, es un típico ejemplo de cómo se degrada la naturaleza por eventos que están, bueno, un poco fuera del control del ser humano, pero son cosas que definitivamente reducen la cantidad y la calidad, en este caso de los bosques, ¿no? Bien, seguimos con los criterios de reconocimiento. Porque ahora bien, la norma, es importante mencionarles de referencia que esta norma se alinea muy bien con la NIC SP 45 de propiedad, planta y equipo. De hecho, en su momento se discutió la posibilidad de que en vez de crear una norma separada para los recursos naturales, que por qué no se hacía algo parecido como lo que se hizo Logré con los conectarme con la computadora. bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, que fue que en vez de crear una nueva norma, se hicieron modificaciones dentro de la NIC SP 45, propiedad, planta y equipo. En este caso se decidió por la relevancia de estos recursos naturales, pues que tuvieran su norma propia, en este caso la NIC SP 51, pero aún así vamos a ver que muchos de los criterios de reconocimiento, medición y demás están alineados con la NIC SP 45. Entonces, ¿cuál es el primer criterio de reconocimiento de estos recursos naturales? Primero es que el potencial de servicio asociado al recurso fluya a la entidad. Si notan, en este criterio no se hace referencia a los beneficios económicos. ¿Por qué? Porque ya lo que está haciendo esta norma es ser bien específica y se espera que obviamente si son recursos naturales que se mantienen para su conservación, el objetivo principal no es generar beneficios económicos, sino que simplemente es el potencial de servicio. Entonces aquí el primer criterio se enfoca es que sea probable que el potencial de servicio de este recurso natural fluya a la entidad. El segundo criterio es que la entidad controle el recurso como resultado de eventos pasados. Sabemos que este criterio podría ser bastante desafiante porque obviamente si es un recurso natural puede ser también difícil para una entidad demostrar que tiene control sobre dicho recurso. Aún así, pueden haber ciertas situaciones en que se cumpla con este criterio y se pueda entonces reconocer el recurso natural en los estados financieros. Y el tercer criterio de reconocimiento es que el recurso se pueda medir de manera fiable. Y esto también es otro desafío que el IPSAS-B en su momento también está anuente de que es bastante difícil de pronto que un recurso natural se pueda medir de manera fiable. De hecho, cuando se desarrolló la NIC SP 51 se hizo bajo la premisa, o sea, ya tomando en cuenta de que primero, de que es posible que se puedan reconocer recursos naturales dentro de los estados financieros, pero que esto sería posible en situaciones limitadas, que son aquellas en las que realmente se logre cumplir con estos criterios de reconocimiento. Bien, ¿cómo sería la medición inicial? Una vez que se determina que se cumplen con los criterios de reconocimiento, la medición inicial ocurriría al costo atribuido o su valor actual, que es cuando en aquellas situaciones, cuando el control del recurso ocurre en una transacción o evento que no es parte de un mercado ordenado, o sea, en el caso de las transacciones sin contraprestación o el ejercicio de los derechos soberanos. De hecho, se asume aquí que en la gran mayoría de los casos se aplicaría el costo atribuido por esta razón, que es muy poco probable que la entidad adquiera un recurso natural en un mercado ordenado. Se puede dar los casos, pero bueno, en esos casos la medición inicial sería el costo, ¿no? Cuando el control de recursos se obtiene en una transacción en un mercado ordenado. En todos los demás casos se utilizaría el costo atribuido o valor actual. Se indica que este valor actual, o en este caso el costo atribuido, se va a medir al valor operativo actual.
¿Por qué? Porque estos activos se mantienen por su capacidad operativa. Aquí nuevamente es una adaptación. Aquí vemos cómo se adapta esta NIC SP51 de la NIC SP45. Aquí se está enfocando solamente y se va a medir al valor operativo actual. Aquí no se habla en ningún momento de valor razonable, porque valor razonable aplica es cuando un activo se mantiene por su capacidad financiera. Aquí sabemos que estos recursos naturales que se mantienen para su conservación se medirían entonces al valor operativo actual. Y el valor operativo actual es el importe que las entidades pagarían por el potencial de servicio restante de un activo en la fecha de medición. La medición posterior, ¿cómo ocurriría? Aquí la entidad tiene que hacer una elección, tiene que elegir como ¿Qué le política pasa a la hermana que contable se quita el si pelo? la medición posterior la va a hacer al Pero costo el pelo de una- histórico o al se valor pintó el actual. pelo de una- Está rojo. La entidad medirá posteriormente ese recurso natural al Y le costo o salieron al canas. costo atribuido, menos la Y depreciación acumulada y las tal cual. pérdidas acumuladas por deterioro. Y el modelo del valor actual es que la entidad va a medir posteriormente ese recurso natural a su valor revaluado, que sería el valor operativo actual a la fecha de revaluación, menos cualquier depreciación acumulada posterior y las pérdidas acumuladas por deterioros posteriores a esa revaluación. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Algún ejemplo que brinda la misma NIC CP51 sobre cómo calcular este valor operativo actual? El valor operativo actual se puede medir utilizando dos enfoques. Tenemos el enfoque del mercado o el enfoque del costo. En el enfoque del mercado, la NIC CP51 presenta un ejemplo de que, bueno, si un mercado activo con transacciones de activos idénticos no está disponible, que sabemos que cuando son recursos naturales está difícil, ¿no? La entidad puede usar el precio de una transacción de un activo similar. Por ejemplo, la entidad que mantiene un bosque para su conservación puede estimar ese valor operativo actual tomando en cuenta un avalúo de un terreno similar y ajustar el valor por las características propias que tenga ese activo, el tamaño del área forestal o las restricciones que se tengan de uso. El otro enfoque es el enfoque del costo, que es lo que comúnmente conocemos como el costo de reposición. Y aquí es donde la entidad pues, puede estimar también el costo de desarrollar un activo similar, por ejemplo, acumulando los costos estimados de adquirir, plantar y hacer que el bosque alcance el estado actual, así como el valor del terreno, si en caso de que el terreno no sea una unidad de cuenta separada. Pero básicamente serían estos dos enfoques, el enfoque del mercado o el enfoque del costo, que es lo que conocemos como costo de reposición. Otro aspecto importante a considerar es la depreciación. Cuando se desarrolló la norma, se presume que los recursos naturales que se mantienen para su conservación tienen vidas útiles indefinidas, porque estos recursos usualmente no se consumen como otros activos tangibles dentro del alcance de otras normas. De todas formas, la entidad debe evaluar si la vida útil de estos recursos naturales es finita o indefinida. ¿Por qué? Porque si es un recurso natural con vida útil finita, se va a depreciar, pero si un recurso natural con vida útil indefinida, no se deprecia. Sobre la presentación, muy importante mencionar que en caso de que se cumplan con los criterios de reconocimiento, se pueda medir este recurso natural de forma fiable, la NIC CP51 nos requiere que estos recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación se presenten como una línea separada en el estado de situación financiera, para darles mayor visibilidad. Luego, sobre cuáles son las revelaciones principales para aquellos recursos naturales que han sido reconocidos en los estados financieros, serían, primero, una descripción narrativa de estos recursos naturales tangibles, incluyendo, por ejemplo, el tipo de recurso, información que se tenga sobre la ubicación, la cantidad, los juicios significativos que hayan aplicado para determinar la unidad de cuenta de estos recursos, qué tan importantes son estos recursos para lograr los objetivos de la entidad, así como también los juicios significativos aplicados para determinar que estos recursos cumplen con los tres criterios de reconocimiento que les mencioné anteriormente. Obviamente, la norma también incluye una excepción de que no es necesario revelar toda esta información si al revelar esta información se pone en peligro
el mismo recurso natural. Por ejemplo, si una jurisdicción tuviera ciertas especies que estén en peligro de extinción, obviamente al colocar en las revelaciones dónde están ubicados esas especies y cuál es la cantidad y demás, podría crear una caza ilegal y demás. En esos casos en que sea contraproducente revelar la información, la NIC SP 51 permite, o sea, tiene una sección de que no es necesario dar este tipo de información en las notas a los estados financieros. Otras revelaciones es, bueno, el modelo y la base de medición, si es el costo histórico, si es el modelo del valor actual, si se aplica, o sea, en caso de que la entidad determinó que estos recursos naturales son depreciables, y en dado caso, cuál es el método de depreciación utilizado, valor residual, tasas de depreciación y demás. Luego una reconciliación del importe en libros al inicio y al final del periodo y si existe cualquier tipo de restricciones en el uso de estos recursos. Otro tema importante en revelaciones es que para aquellos recursos naturales que no se hayan reconocido porque, bueno, no se pudieron medir de manera fiable o porque simplemente no cumplen con los criterios de reconocimiento, aún así, la NIC SP 51 nos pide hacer tres revelaciones principales. Primero, brindar información cualitativa del recurso, tal como la naturaleza o el tipo de recurso, su ubicación y su cantidad, en caso de que esté disponible. Segundo, explicar cuáles fueron las dificultades en obtener una medición fiable que previnieron su reconocimiento. Y tercero, la importancia de estos recursos naturales que no se reconocieron para lograr los objetivos de la entidad. Este es un requerimiento muy similar al que se incluyó en la NIC SP 45 de propiedad, planta y equipo para los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, en donde a pesar de que algunos de estos bienes no se reconozcan, igual hay que presentar revelaciones en las notas a los estados financieros. Bien. ¿Cuándo entra en vigor esta norma? La norma entra en vigor el 1 de enero del 2028, pero se permite una aplicación anticipada. La entidad puede aplicar la norma utilizando uno de los siguientes dos métodos. Primero sería el método retrospectivo modificado, en el que se van a reconocer los recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación que cumplen con los criterios de reconocimiento en la fecha de aplicación inicial de esta norma a su costo atribuido. Y el método retrospectivo, de acuerdo con la NIC SP3, que sería que, bueno, que la entidad reconoce estos activos como si la norma hubiera existido siempre. Pero el IPSAS-B conoce, bueno, las limitaciones en la práctica y por eso decidió que era más factible. O sea, permite los dos métodos, pero se permite este método retrospectivo modificado, que es un poco más realista, que es que en la fecha en que se aplica inicialmente esta norma, todos los activos naturales tangibles que cumplan con la definición que brinda esta norma y demás, entonces serían reconocidos. El método prospectivo no se está considerando porque se asume de que en la mayoría de los casos los recursos naturales ya van a estar, ya existen, ya están allí, ya son controlados. Antes, o sea, el método prospectivo no sería tan aplicable, entonces por eso es que no se incluye en el listado. Bien, y para concluir, algunas consideraciones finales. Como les mencioné, esta NIC SP 51 está alineada con la NIC SP 45 de propiedades, planta y equipo, lo que espera que facilite su implementación, porque como todos estamos muy familiarizados con esta NIC SP 45, pues entonces por similitud esto nos facilitaría aplicar también la NIC SP 51. Para las entidades que apliquen la NIC SP 51 por primera vez, el principal desafío será demostrar que los recursos naturales cumplen con la definición y los criterios Sí, de muy buenos días, reconocimiento señor de la Alberto norma, García. en especial el control y la medición fiable. Se está oyendo aquí. Para iniciar la preparación para implementar la norma, se sugiere identificar en su jurisdicción cuáles son la entidad o las entidades que son responsables de la custodia y conservación de los recursos naturales dentro del alcance de la NIC SP 51 y empezar a evaluar desde ya la información disponible sobre estos recursos para determinar si una medición fiable es posible o en su defecto si se puede cumplir por lo menos con las revelaciones requeridas en la norma. Bien, dicho esto, agradezco muchísimo la atención y le doy la palabra a Yves Les Enfants, que les va a mostrar un caso de uso con Amazonia Forever 360. Adelante, Yves. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Camila. Buen día para todos y todas y gracias por el interés. Y bueno, para mí también fue súper interesante todo ese tema porque soy biólogo y geógrafo y he trabajado mucho tiempo en territorio durante 23 años antes de moverme a la sede del Banco Interamericano en Washington. Y como biólogo siempre hemos pensado lo importante que era realmente darle un valor monetario a los activos, a esos activos que comenta Camila, que son activos naturales tangibles, con un objetivo de conservación para que puedan soportar también, por ejemplo, operaciones de préstamo o soportar otros tipos de innovación financiera para ayudar justamente a conservar tanto esas áreas, esos activos, pero también sus servicios ambientales, ¿no? Entonces, me parece súper lindo esa conexión y también, entre tanto, nosotros hemos venido trabajando mucha información contextual sobre la Amazonia. Pero antes de eso, quería también darle la bienvenida a mi colega Camilo y Paulina. Camilo está trabajando en el banco sobre todo el tema justamente de los mecanismos de valoración de la biodiversidad y ese tipo de activo en la región. Y Paulina nos está ayudando también con todo el tema de las relaciones con las instituciones y también tanto pública como privada, pero en este caso el trabajo que está realizando, tan interesante que está realizando la Universidad de Zúrich. Entonces, un como para darle como el contexto y ahí voy a compartir de una vez mi pantalla para no extenderme demasiado. Entonces, aquí estoy compartiendo, ustedes pueden ver mi pantalla, me imagino. Entonces, un poco el programa Amazonia Forever del BID, siempre estamos diciendo que fue el primer programa de una institución multilateral que aborda un territorio de 8 países de una vez, porque como saben, esas instituciones multilaterales negocian y trabajan uno a uno con gobiernos en general. Pero con el programa de Amazonia Forever nos lanzamos en el reto de trabajar en 8 países de una vez y estar obviamente considerando toda vamos a decir, las soberanías de los países, pero tratamos de ver la Amazonia como un solo territorio donde hay conectividad cultural, económica, financiera y también ambiental. Entonces, para eso era muy importante entender mejor la Amazonia. Entonces empezamos a crear esa plataforma que se llama Amazonia Forever 360 Plus o 360 Plus. El 360 es básicamente la visión panorámica que queremos tener sobre la Amazonia. Y el plus es más que todo la visión y la estrategia institucional del BID que busca incrementar los impactos a través de las colaboraciones, ¿no? Entonces, dentro de eso, creamos esa plataforma que está funcionando en 3 idiomas, la voy a poner en español. Está disponible para todos y de hecho nos encantaría si pudieran ustedes acceder a la plataforma. Aquí tiene el URL y se lo voy a poner o tal vez mi colega Paulina lo puede colocar en el chat para que ustedes vayan y se registren en la plataforma y jueguen con la plataforma. Y ustedes tienen un ángulo de visión muy distinto del público en general con el cual trabajamos, porque ustedes son contadores, son personas que nos pueden ayudar justamente a valorar todo Puedo eso. darle. Entonces, dentro de ese contexto, aquí esa página ya está disponible para el público. Fue lanzada la herramienta en la COP 30 en Belén el año pasado y voy a ir muy rápidamente explicándole cómo está funcionando la plataforma. Tiene hasta un QR que le da la opción de llevar la plataforma dentro de su teléfono para poder responder y visualizar geográficamente indicadores en toda la Amazonia desde su teléfono. Entonces, aquí voy a entrar en la plataforma y aquí tenemos básicamente el territorio de la Amazonia que nosotros definimos como Grupo BID, pero que también coincide con toda la mayoría de las instituciones y los gobiernos regionales sobre la definición de la Amazonia. Hay un poco de ruido de fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos básicamente la Amazonia y lo que voy a hacer es mostrarle un poco los indicadores que nosotros tenemos hoy en día cargado en la plataforma. El objetivo de la plataforma es hacer que personas que no tienen, vamos a decir,
que no están especializados en gestión de información geográfica e información geoespacial puedan acceder a esa información súper fácilmente. Por ejemplo, responder a una pregunta de quién vive y qué se produce y qué tipo de industria hay alrededor de Leticia en Colombia, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos es cargar una gran cantidad de datos en la plataforma para que el usuario lo pueda conseguir. Aquí podemos, por ejemplo, para toda la Amazonia, estamos hablando de 8 millones de kilómetros cuadrados, todas las áreas protegidas. Entonces, ahí ya tenemos que ya visualizar que esas áreas protegidas, potencialmente aquí ya tenemos un mapa de activos que deberían a un momento dado ser valorados y tendríamos que tener como un valor muy concreto para entender el valor de sus funciones y también eventualmente, como decía Camila, la reposición de esos servicios en caso que se degradaran. Aquí tenemos también las áreas indígenas, los territorios indígenas y ese mapa interactivo, por lo cual pueden ver de una vez. Estos también son importantes que hay que considerar. Hay también muchos otros tipos de activos que tenemos en la plataforma que estamos justamente cargando hoy en día a nivel de los países. Por ejemplo, áreas de conexión entre dos áreas protegidas, que si no se conectan esas áreas protegidas, sabemos que dentro de 30 años se van a empezar los activos a degradarse por sí mismos porque ya no tienen la conectividad suficiente, ¿no? Entonces, aquí solo para mostrarle muy rápidamente, tenemos, por ejemplo, también cosas interesantes como por ejemplo los datos de almacenamiento de carbono. Si ustedes se preguntan, ese activo que yo tengo en esa región de Perú, ¿qué valor adicional le puedo dar? Porque además está en un área que vemos aquí, que básicamente, y yo lo puedo poner de hecho, básicamente esas áreas protegidas, como tenemos aquí, por ejemplo, están en un área de la mayor concentración de carbono de toda la Amazonia, porque no, el carbono en la Amazonia no está distribuido de una forma homogénea. Hay zonas que son más ricas y hay zonas que son menos ricas en carbono. Y aquí vemos, por ejemplo, toda la zona Piedemonte andino y la zona de Perú alrededor de Iquitos tiene muchísimo carbono. Entonces, eso tiene que entrar en la ecuación de darle un valor a eventualmente un asset que hay sobre esto, ¿no? Aquí tenemos una gran cantidad de otros tipos de datos sobre los biomas, sobre diferentes tipos de información que tenemos. Y todo esto también se complementa con información demográfica. Aquí tenemos base de datos también sobre la densidad de población, porque si tenemos un asset y que ese asset tiene muy poca densidad de población, sabemos que hay eventualmente menos presiones. Si tenemos la parte noroeste del asset que tiene una gran dinámica poblacional, ahí sabemos que tenemos un riesgo a largo plazo. Lo mismo las actividades económicas, por ejemplo, tenemos las actividades extractivas y si queremos ver, por ejemplo, todos los bloques de petróleo, entonces, por ejemplo, si yo tengo un asset que básicamente me dice, aquí tengo área protegida y aquí tengo un área protegida que está completamente incluida dentro de bloques petroleros, ¿qué impacto tiene esto en la valoración y la contabilidad de ese valor dentro de las cosas? Que son retos que son muy interesantes y que estamos nosotros buscando sistematizar y por lo cual la conversación de hoy es súper buena para todos porque ustedes son los que están realmente los más capaces de ayudar en ese tipo de proceso, ¿no? Entonces, aquí voy a salir un poco de esa parte de la plataforma. Voy a borrar toda mi selección. Voy a regresar para mostrarle ahora lo que les mostré un poco, lo que tiene el motor de la plataforma a nivel de datos. Hay 140 capas de datos, pero ahora les voy a mostrar cómo usar la plataforma y voy a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos toda la Amazonia. Se me olvidó decirle también que podemos cambiar los fondos. Voy a poner una imagen de satélite también. Y ahí hay mucha información que pueden como cotejar para esto. Pero aquí yo lo que voy a hacer, yo puedo definir un área. Por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero saber lo que hay a nivel de la triple frontera alrededor de Leticia en Colombia. Y yo puedo seleccionar esto y selecciona y empiezo
a tener el sistema que dice, quiero que me saque toda la información y los datos que tengo para ese polígono en particular que yo estoy diseñando. También si hay un asset o un activo que es, por ejemplo, a lo largo de un río, yo puedo también dibujar el río, lo selecciono, digo yo quiero tanto alrededor de ese río y básicamente yo puedo ya también hacer exactamente el mismo tipo de ejercicio. Pero aquí yo también tengo una opción. Si a nosotros todos nos interesa el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, por ejemplo, y seguramente tenemos colegas de Ecuador aquí, sabemos siempre que Yasuni ha sido un tema importante justamente en lo que estamos conversando de valoración de los activos. Entonces, ¿Eh? yo voy a buscar en mis Ah, está archivos, bien. básicamente el archivo que me permite ya subir Yasuni. Entonces, imaginemos que ya tenemos Yasuni y ya tengo el parque Yasuni dentro de mi mapa de toda la Amazonia. Entonces, aquí yo puedo hacer un análisis y aquí es donde entra el grid. Y ustedes que manejan datos y estadística, básicamente lo que han visto antes son mapas que son polígonos. ¿Dónde está el área protegida o dónde está el territorio indígena, que es un polígono sobre un mapa? Lo que nosotros hicimos con el grid es que dividimos toda la Amazonia en pequeñas celdas hexagonales de 32 kilómetros cuadrados y empezamos a hacer un proceso de análisis estadístico. Y, por ejemplo, cada celda ya está asociada a indicadores que nos facilitan mucho el entendimiento del territorio. ¿Por qué? Porque ahora no sabemos nada sobre Yasuni. Lo que sí sabemos es que está ahí. Podemos tener del otro mapa, saber qué otras áreas protegidas tenemos en Yasuni que coinciden con el parque de Yasuni, pero aquí tenemos una herramienta mucho más potente. Entonces, aquí yo voy a decirle al sistema, sistema, muéstrame en el territorio de Yasuni, donde yo tengo más de 70% del territorio como territorio indígena. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Está mirando las estadísticas de la base de datos y me dice, if ese hexágono, el promedio del territorio de ese hexágono hay 76% de territorio indígena. En este hay 73%. En el amarillo hay 100%. Es decir, todo lo que vemos en amarillo son territorios indígenas. Y esto nos los da, y como lo pueden ver, cada celda tiene un indicador asociado. Bueno, ahora yo le voy a seguir preguntando al sistema. Ahora al sistema le voy a preguntar, por ejemplo, eh, básicamente aquí sobre la cobertura, sobre la pérdida de bosque. Y yo le voy a decir, sistema, muéstrame de todas esas celdas, cuáles son las que tienen más del 5% de pérdida de bosque. Y aquí lo que vemos es que ya las celdas se van sustrayendo, porque ya primero le pregunté lo indígena, territorio indígena. Ahora le he dicho, sobre esos territorios indígenas, muéstrame las que además están sumisas a un proceso de pérdida o de deforestación. Y aquí tenemos, perdón, aquí tenemos entonces 4 celdas y fíjense que ahora son 2 indicadores por celda del territorio indígena y vemos que esta celda tiene 76% de territorio indígena y 7,39% de pérdida de bosque. Y esta 15% en 100% de territorio indígena, por la cual la amarilla es particularmente interesante. También vemos que para Yasuni la deforestación se está concentrando en un área a lo largo del río por el tema de la Hay algo allá accesibilidad y arriba, todo pero que esto, no ¿no? puedo porque tengo una Entonces, vaina de aquí vaya de lo que Eucaliptus. tenemos también, podemos decirle Yo no sé adicionalmente qué al es. sistema, Yo sistema, una vez me llamaron muéstrame mi dónde papá, tengo la mayor pero cantidad no. de biomasa. Y entonces aquí, básicamente, yo le digo, muéstrame de esas pequeñas últimas 4 celdas que nos quedan, cuáles son las que mayor biomasa tienen. Y aquí vemos, ahora tenemos 3 indicadores, territorio indígena, pérdida de bosque y biomasa media. Que ya sabemos que esas 3 son las más básicamente interesantes, ¿no? Y finalmente, nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a ir a las actividades económicas y vamos a ir a la extracción de petróleo. Y ahora vamos a decir, porque la idea del proyecto aquí que estamos creando es cómo hablamos con las concesiones petroleras
para decirle dónde tenemos mayor tasa de deforestación en territorio indígena y ellos lo incluyan en sus planes de gestión territorial y bajo la responsabilidad, por ejemplo, de su concesión, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente decirle, muéstrame de esas tres celdas, cuáles son las que tienen más de 50%, que están más que 50% en concesiones mineras. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que esas tres están a 100% en concesiones mineras. Entonces aquí tenemos tres celdas que son bastante interesantes para eventualmente que el gobierno trabaje conjuntamente con las concesiones petroleras para asegurar entender por qué se están deforestando esos territorios y cómo podríamos trabajar, porque además vamos a imaginarnos, como es en territorio indígena, hay una presión grande también de las comunidades indígenas sobre esto, ¿no? Se pueden ver, por ejemplo, a nivel satelital, y aquí yo puedo jugar con la transparencia, que es lo que tenemos aquí. Podemos visualizar y si vemos que hay territorios indígenas y hay poblaciones a lo largo del río, y entonces ya vamos a decir que en particular esta me interesa, esa celda me interesa, yo voy a seleccionarla y yo puedo ahora básicamente recentrar un análisis y decirle al sistema, créame un reporte automático. Y lo que va a hacer el reporte es agarrar todos los indicadores que hay en la base de datos, picar la base de datos según el área seleccionada y empezar a crear un reporte automatizado, ¿no? Entonces aquí el reporte ya me está dando datos de población, me dice, mira, tenemos 2.700 personas viviendo en ese territorio, 4 áreas protegidas y 14 territorios indígenas, 2 municipios. Aquí tenemos todos los datos. No voy a entrar mucho en detalles, pero básicamente esto le da un reporte automatizado hasta sobre productos de conocimiento que le pueda ayudar a entender mejor la región. Y además, como queremos realmente que sea fácil para todos y que todavía es mucho dato y mucho mapa, pusimos un asistente de AI que nos permite analizar e interpretar los datos que estamos viendo aquí y básicamente crear un resumen o una narrativa sobre esos indicadores, ¿no? Entonces, realmente toda la plataforma ha sido diseñada como un bien público regional que promueve el BID a nivel regional y que ayuda y que apunta a hacer que gente que no esté especializada en el proyecto o en gestionar información geográfica pueda conseguir todo en el mismo sitio. Por ejemplo, no es solo esto, pero pueden tener zonas inundables en tal área, pérdida de biodiversidad en otras áreas o a lo largo de un río. Y aquí voy a poner, por ejemplo, Yasuni. Y aquí termino, aquí guardo mi reporte. Entonces, cuando ustedes se van a registrar, van a poder crear su sesión, van a poder hacer sus análisis, van a poder jugar con el sistema y guardar. Y además van a poder también imprimir un bonito reporte en PDF sobre lo que acabamos de presentar para Yasuni, ¿no? Entonces, aquí tenemos el reporte y ya tiene la narrativa y tiene toda la información, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que la plataforma está haciendo para ayudar a entender el contexto de una región y el contexto eventual de un activo. Y aquí, para terminar, si puedo, le quería mostrar rápidamente un ejercicio que estamos haciendo. ¿Ven mi otra pantalla? ¿Sí? ¿La ven? Ok, Sí, sí se entonces ve. Sí, aquí es súper. como un mock-up, un poco de, es imaginario, es un trabajo que estamos haciendo de diseño sobre la plataforma. Imaginemos que tenemos tres activos aquí. Imaginemos que ya los contadores, los biólogos, los conservacionistas han hecho su trabajo y que tenemos una valoración. Entonces, por ejemplo, tenemos las montañas del Tucumaque, básicamente en Brasil, donde podemos tener ya una valoración. Imaginemos que tenemos esa área o también tenemos otras aquí que básicamente ya tienen un valor. Entonces, hemos hecho nuestro trabajo, seguimos estándares como el que presentó Camila, por ejemplo, u otros también, o combinamos varios y tenemos ya
un valor. Wow, esa área, ese asset vale 14 billones de dólares en cuanto a su servicio, en cuanto a su valor. Entonces, aquí podemos ya visualizar y crear ciertos tipos de indicadores de presión sobre este. ¿Cómo lo hacemos? Usando todos los datos que tenemos en la base de datos de la plataforma, ¿no? Entonces, ya vemos, por ejemplo, que ese parque tiene 38.000 kilómetros cuadrados y tiene baja presión, porque tenemos un indicador compuesto que permite evaluar esto. También, y aquí vemos que está bajo y tenemos de las tres vemos, por ejemplo, que esta está bajo alta presión. Luego tenemos, como comentaba Camila, la posibilidad de evaluar qué estatus de evaluación tiene esas áreas protegidas o esos assets. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay uno que es certificado, que ha sido certificado por entidad externa, por lo cual ya eventualmente se podría utilizar ese asset para montar una operación, por ejemplo, financiera para ayudar a la conservación o el desarrollo regional y otra que están, por ejemplo, self-reported, por ejemplo, que no ha sido evaluada externamente, ¿no? Cuando ya tenemos esto, básicamente ya podemos utilizar los datos de la plataforma. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un territorio indígena. Tenemos también datos que hemos probado. El gobierno de Brasil tiene, por ejemplo, municipalidades prioritarias en temas de conservación o en temas de conflictos o de crimen. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es ver cómo podemos combinar toda esa información para no solo darle un valor que ese valor la plataforma no lo da, pero decirle, señores, este activo que vale 4 billones de dólares está en un contexto complicado o está bajo mucha presión o no está bajo mucha presión y todo esto, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tenemos. Y luego tenemos básicamente la descripción del asset, ¿no? Entonces, cuál es su superficie, cuál es su estatus, en el tiempo, cuál es su condición y si su condición se fue desmejorando. Ahí interviene el tema de la valoración dinámica y las evaluaciones continuas. Aquí tenemos el índice compuesto de presión, que por ejemplo tenemos high pressure, alta presión, pero básicamente tenemos indicadores de deforestación, de minería ilegal, porque sabemos si tenemos un súper activo, pero que está en el noroeste, rodeado de minería ilegal, sabemos que ese activo va a sufrir en los 10 próximos años. Entonces, eso es una información súper relevante para negociar con el gobierno y para también trabajar todos esos aspectos en conjunto. Los temas de conflictos también lo incluimos dentro del compuesto porque son datos muy importantes también. Y también temas de acceso a infraestructura, ¿no? Entonces, aquí hay una valoración y eso es un poco, básicamente, para darle un poco la idea. Aquí jugamos con los diferentes assets y tenemos entonces esta cosa. Eso como para terminar, explicarle que es tan importante lo que se viene haciendo con el estándar que presentó Camila y los otros estándares que necesitamos. Luego el trabajo de ustedes en cuanto a la capacidad de crear una etiqueta que permite dar un valor a un activo y medir ese valor en el tiempo es fundamental. Y nosotros, bueno, como programa Amazonia Forever, con la plataforma y también todos los equipos, estamos muy interesados también en contribuir con este modelo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ives. Muchas gracias, Camila. Súper interesante la presentación de los dos. Tenemos preguntas en el chat y si quieren después también, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, voy un poquito más acá arriba. Eh, Preguntan, ¿cómo debe medirse la degradación de un bosque mantenido con fines de conservación cuando ésta se produce como consecuencia de un incendio forestal? La reposición de la parte afectada implicaría actividades de siembra, mantenimiento y cuidado del bosque, así como la inversión de recursos para su recuperación. Sin embargo, dichas erogaciones no necesariamente reflejan el potencial de servicio futuro del bosque ni constituyen por sí solas una medida adecuada de la pérdida ocasionada por el incendio forestal.
Y gracias por la pregunta. De hecho, aquí hay dos conceptos. Primero es primero habría que tener ese activo reconocido en los estados financieros. Y luego cuando ocurre esta degradación, estaríamos ya hablando de la NIC SP21, de deterioros de activos no generadores de efectivo, que obviamente allí el concepto que también se utiliza es el valor operativo actual para medir cuál sería el valor del importe del servicio recuperable. Aquí sería la reposición, por el costo de reposición, no de la parte afectada, sino el costo de reposición de lo que quedó de ese bosque. Y entonces compararíamos el valor inicial que reconocimos ese bosque y lo traeríamos, o sea, reduciríamos este valor hasta el importe, al valor recuperable de este bosque, que sería solamente enfocándose en lo que quedó. Entonces, este sería la aplicación también de la NIC SP21 de deterioro. Gracias. Hay otra pregunta que dice, en relación a los registros de los recursos naturales, cómo se incorpora a la contabilidad nacional y cuál ministerio sería responsable de su control y registro, tomando en cuenta su medición contemplado en la NICS SP51? Sí, claro, la misma NIC CP51 no establece quién debe, porque cada Mm. jurisdicción es autónoma en ese sentido de definir cuáles son las entidades encargadas de, o sea, que tienen esta potestad de control, de custodia de estos recursos naturales. Pero usualmente se podría decir el Ministerio del Ambiente, o incluso los gobiernos locales. Puede que haya un gobierno local que es responsable de la protección de un área protegida y demás. Eso depende de cada país, de quién es la entidad encargada de proteger. Puede ser una o más entidades que estarían en esta situación y que estarían directamente impactadas por la NIC CP51. Y si estas entidades preparan sus estados financieros individuales, obviamente al momento de hacer los estados financieros consolidados, ahí el principal impacto sería el requerimiento este de que en el estado de situación financiera tendríamos una línea separada mencionando cuáles son estos recursos naturales tangibles mantenidos para su conservación y cuál sería el valor. Gracias. Gracias, Camila. Después hay una última pregunta que, además de que dice que estuvo muy buena la presentación, la duda es, ¿estos activos se deterioran? Y de ser así, ¿el sistema también mostraría dicho deterioro para el registro? Y listo. Bueno, aquí respondo a la primera parte de la pregunta. Sí, la NIC CP51 nos indica que estos activos son sujetos, o sea, hay que aplicar la norma de deterioro, porque justamente ocurren incendios forestales, ocurre la caza ilegal, sí hay deterioro y hay que aplicar la NIC CP21 para tener un valor más realista de estos activos. Ahora bien, sobre el sistema, sí le doy la palabra a Ives. Sí. Y no estoy seguro de haber entendido bien cómo se relaciona la pregunta con la plataforma o el sistema. Perdón. Sí, me parece que lo que nos consultan es si el sistema, o sea, la misma plataforma muestra en caso de que haya ocurrido algún tipo de deterioro, por ejemplo, deforestación, y quién daría esos inputs o sea, a la Sí. herramienta. No, gracias, Camila. Sí, bueno, estamos trabajando con los datos más actualizados de diferentes sensores y, por ejemplo, en caso de incendios o de deforestación, son datos que vienen de diferentes plataformas que estamos tratando de actualizar con la mayor frecuencia posible, ¿no? Entonces, la plataforma maneja datos públicos y lo que buscamos es siempre manejar datos públicos los más precisos, los más seguros y los más actualizados. ¿Ves? Bueno, Cintia nos estaba preguntando desde Ecuador y pregunta por el caso de Yasuní, la consulta para el BID, ¿qué parámetros usaríamos para valorar eh, a más, perdón, pero no estoy viendo bien, otros recursos naturales como Galápagos, ¿qué usarían? Buen día, no sé si me permite.
¿Cómo están? Buenos Sí, días con todo. sí. Muchas gracias. Sí, justamente estuvimos con Maguita aquí viendo la herramienta. De hecho, ya creamos hasta un usuario. Ah, Entonces, nos bien. parece súper, sí, seguimos con la explicación que nos dieron, bastante completa. La herramienta nos encantó. Creo que aquí en Ecuador uno de nuestros desafíos es justamente este tema de los recursos naturales. Veíamos que a través de la herramienta que se puede incluso, nuestra primera duda era, tenemos que hacer como un reconocimiento de qué inventarios de estos tipos de recursos tenemos en Ecuador. Pero a lo largo que vimos de la charla, veíamos que incluso ya nos han ayudado a identificar los recursos naturales, como fuimos viendo. Sin embargo, creo que el principal desafío y lo más complejo que vemos es la valoración. Si bien tenemos identificado el Yasuní, Camila nos decía que podríamos ver en función del terreno, del área, pero es difícil también porque no se tiene ese tipo de valoración. Entonces, en base a los estudios que ha hecho el BID, o sea, ¿cómo usaríamos o qué parámetros, por ejemplo, para valorar el Yasuní que han dicho? Y otro claro ejemplo que tenemos aquí en Ecuador es Galápagos, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Muchos recursos naturales en Galápagos. ¿Qué usaríamos nosotros o qué nos recomendarían? Como digo, este trabajo es un desafío grande. No lo hemos iniciado, nos encantaría iniciar. Vemos que también Camila tiene mucho conocimiento en la universidad y con la herramienta del BID, como digo, es un gran aporte, pero ¿qué nos recomendarían? ¿Cómo iniciamos este trabajo? Como digo, porque si es bastante complejo tener esa valoración, que es lo que necesitamos para poder registrar en la contabilidad. Sí, gracias. Tal vez puedo empezar. Muchas gracias por la pregunta y bueno, encantado que justo viene de Ecuador porque es un poco la misma pregunta que tuvimos oportunidad de discutir con entidades públicas y en particular los ministerios el viceministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y todos los, vamos a decir, las entidades que están trabajando recursos naturales donde había un interés también de agregar más datos y refinar datos, porque obviamente lo que tenemos en la plataforma hoy en día son datos un poco más regionales y a nivel, vamos a decir, de menos resolución que lo que se podría necesitar para, por ejemplo, hacer una valoración de Yasuni. Sé lo que estamos haciendo ahora, de hecho lo vamos a lanzar en octubre. Estamos creando dos pilotos, un módulo de país en Ecuador y un módulo de país para Surinam donde justamente estamos trabajando conjuntamente con instituciones privadas e instituciones públicas para consolidar la cantidad de datos y trabajar con datos mucho más precisos a nivel de país, ¿no? Entonces ahí es un poco donde van a entrar mucho más indicadores de detalles. Ahora, dentro de la valoración, lo que nosotros vemos y es un poco lo que está haciendo el equipo en el cual participa mi colega Camilo también, es cómo se valora tema de biodiversidad, por ejemplo, o tema de servicios ambientales directamente dentro del activo pero también con una particular atención sobre las amenazas y la vulnerabilidad general de esos sistemas, ¿no? Entonces, ya yo creo que lo que va a ir avanzando es más la modelización de esos procesos, los cálculos detrás de esas modelización y trabajar sobre datos que son los datos que son tradicionales sobre temas de biodiversidad, temas de servicios ambientales, pero yo creo que lo que estamos viendo es la oportunidad de modelizar mucho más todo ese proceso y en particular, bueno, aprovechando la parte tecnológica de AI, por ejemplo, donde se está haciendo muchos avances sobre ese tema de modelo. Y yo creo que es lo mismo, la geografía, bueno, aquí estamos enfocados en la Amazonia, pero tenemos también colegas que dicen, ¿y dónde llevamos ese modelo y esa plataforma para otras regiones de Centroamérica y yo creo que es muy compatible porque finalmente es cambiar la base de datos y el enfoque de la plataforma sigue el mismo, ¿no? Muchas gracias. Heriberto pregunta justamente sobre la herramienta, si podés explicar brevemente cómo se midieron los valores de las unidades de conversación ejemplificadas en la presentación. Heriberto, vale aclarar que es de Brasil. Ok, gracias, Heriberto. Como le comentaba al principio, es un ejercicio de diseño de ese módulo de valoración. Los precios que están son completamente ficticios. Es básicamente un ejercicio
más tecnológico, metodológico para crear la plataforma. No hubo ningún tipo de cálculo detrás de eso, es un mock-up, ¿no? Entonces es un diseño y pusimos precios sin ningún tipo de real valoración, 14 billones de dólares. Eso salió de completamente de nuestra fantasía porque lo importante para nosotros era entender la mecánica funcional de la plataforma. Em, bueno, nos están preguntando si podrías dar un ejemplo sobre el criterio de reconocimiento, el cual indica, es probable que el potencial de servicio asociado al recurso fluya a la entidad. Y claro, gracias por la pregunta. Y esto está muy relacionado también por el mandato, o sea, con el mandato que tiene cada entidad. Si tenemos una entidad del sector público que tiene como mandato proteger las áreas verdes para tener una mejor calidad del aire, por decir algo, el hecho de conservar o tener un bosque específico que es un área protegida, estaría contribuyendo de cierta forma a ese potencial de servicio porque contribuye a los objetivos en sí de la entidad. Similarmente, si hubiera otra entidad que está encargada de proteger a las especies en extinción, que tal, bueno, lo que tengan para proteger a esos animales en extinción también estaría contribuyendo al objetivo y al mandato de la entidad. Esos serían algunos ejemplos que podemos mencionar. Gracias. Muchas gracias, Bueno, Camila. Muchas gracias, Yves. Me parece que no hay más preguntas. A nosotros nos pareció súper interesante, súper útil la herramienta. Esperamos que a todos les haya resultado igual. Volvemos a agradecerles por estar acá en esta quinta sesión y agradecerles su tiempo. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. gracias a todos por participar y gracias Camila y Ives. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Un gusto. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Un buen